Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que se dio hace ya 10 años, o 11 mejor dicho, el campeonato de China que finalmente ganó el propio Ding Liren, aprovechando un poquito, bueno, pues traemos partidas del campeón del mundo, se enfrentaba a otro jugador chino, Lu Sanglei, que contaba con 2.514 puntos de elo. En esa época Ding Liren pues estaba en 2.660 y aunque hay diferencia, bueno, seguramente también el potencial que tenía Ding Liren, por supuesto, en esa época ya era tremendo, ¿no? La partida es de ataque total, era la quinta ronda, caballo F3, de momento apertura retilla en el tablero, lo que se responde con caballo F6, jugando simétricamente, y más jugadas de desarrollo, transpone de momento a una apertura inglesa, C4, E6 y tras D4 ganando el centro de 5, peleándolo y entrando en un gambito de dama declinado, variante de los tres caballos con caballo C3, ¿no? Con cierto control sobre la casilla D4, las piezas negras aprovechan para ganar de momento un peón y E4 ganando un poquito más de centro, aprovechando que el alfil ahora tiene ataque sobre el peón para recuperarlo, las piezas negras juegan alfil B4, un movimiento en el que, bueno, pues se clava el caballo, por lo que este peón deja de estar defendido. De momento Ding Liren decide recuperar uno de sus peones, pero a cambio ha entregado otro y vamos a ver qué obtiene a cambio, ¿no? Hay doble ataque o doble presión sobre este punto de C3, él decide enrocarse en corto y tras caballo por C3, B por C3 y aquí las piezas negras Sanglei decide retirar el alfil a E7 siendo el mejor movimiento. Como vemos, la barrita sigue dando igualdad, la captura es posible, ganando un segundo peón, pero entonces, bueno, pues quizás las blancas primero jugarían un movimiento como torre B1, retirando la torre del ataque y a esta jugada, por ejemplo, que quizás se recomienda para traer o activar o buscar cambios con el alfil que está ahí un poquito pues descolocado, las piezas blancas podrían atacar a la dama, debilitas la estructura de peones también en el flanco de rey y tras jugar dama B3 se ataca al alfil y si se cambia material de esta manera, bueno, pues seguiría prácticamente la igualdad, incluso un poquito mejor las piezas blancas con dos peones de menos, pero a cambio, bueno, pues tienen las piezas negras todas esas piezas en el flanco de dama sin desarrollar, ¿no? Y piezas blancas pues rápidamente se pueden activar en cuestión de segundos, ¿no? De movimientos. Bueno, todo esto, como decimos, no ocurre, decide retirar el alfil a E7 y Ding Liren aprovechaba ya para colocar un caballo en esa posición, enroque en corto y dama G4 metiendo, bueno, pues presión ya hasta con tres piezas sobre dicho flanco. Tras estas jugadas las piezas negras pierden un tiempo precioso jugando C5, se recomendaba una jugada como caballo C6, activando el caballo, peleando contra el otro caballo, salud por ahí, no sé si lo habéis oído, y bueno, pues quizás un poquito mejor, F5 también, bueno, pues ganando un tiempo sobre la dama, podría ser otra idea de las piezas negras a fin de controlar también esta diagonal en el que el alfil en algún momento puede venir a D3 para activarse, se hace este movimiento y tras C5 pues alfil H6, ¿no? Se está dando mate en G7, es el alfil el que tiene que entregar, el que tiene que venir activamente a esta casilla. Un segundito, que creo que se va a apagar, vaya, que no he quitado el modo de, no tiene casi batería el móvil, perdonad, a ver, ahora creo que ya está, vaya por Dios, salen cosas que no deberían, ya está. Y el tema es que tras alfil F6, bueno, pues trayendo y evitando el mate, es cuando Ding Liren juega alfil D3. Como vemos, las piezas negras en el flanco de dama siguen sin desarrollarse. Tras estas jugadas torre E8, bueno, pues activando la torre pero retirándola de la defensa del punto de F7, parece que nuevamente desarrollar el caballo a una casilla como D7 enfrentando piezas y bueno, pues buscando en algún momento quizás también esta casilla de F6 podría ser más efectiva. Y tras estas jugadas la partida continúa con F4, un movimiento bastante potente aquí que no he comentado, bueno, y aprovechando que el alfil está indefenso, bueno, pues no se podría capturar ya que
con con estos cambios es verdad que las negras ganarían una nueva pieza, pero hay que acordarse de este mate que habría en la posición, por lo tanto, bueno, pues no serviría de mucho. Se juega F4, como decimos, tras torre E8, F4, ahora sí, y el tema de este movimiento es que, bueno, pues si ahora incluso se captura, se abre la columna F, la torre de F1 se activa rápidamente y en caso de no abrirse, al haberse jugado F4, también la torre entra rápidamente en F3 y puede ir a alguna de estas dos columnas. Tras estas jugadas se decide jugar G6, nuevamente habría que tirar por el desarrollo, por ver otra línea con la misma idea de la activación de esta torre. Como vemos, la barrita salta bastante y un movimiento como G6 tienes incluso este sacrificio de torre, rey por F7 y traes rápidamente la segunda torre y las piezas blancas, bueno, pues están bastante fuertes en la posición. Y tras G6 ahora empieza lo bueno, ya que vienen unos movimientos que son bárbaros, ¿no?, por parte del campeón del mundo. Tras estas jugadas decide entregar una primera pieza que es alfil por G6, movimiento brillante, F por G6, y no contento con eso hay que abrir más la posición y caballo por G6, brillante movimiento entregando una segunda pieza, peón por dama por G6 viene con jaque. Hay dos posibilidades, alfil G7, dama por G7 sería mate, única por lo tanto rey H8, a lo que Dinh Liren ahora cómo puede seguir con el ataque. Lo que hace es increíble, ¿no? Con toda la intención del mundo, lógicamente, juega alfil G5. Y casi que no hay nada mejor que capturar en esta posición. Como vemos, tampoco es que esté ganando la partida, se está quedando sin piezas. Si las negras, tal y como continúa la partida, continúa con esta captura. Y a una jugada como torre F8 y por ver otra posibilidad, como comentábamos, torre F3 podría ser, bueno, pues casi temas de mate, ¿no? E5 parece que puede ayudar a controlar que la torre pueda entrar en H3, pero entonces primero dama H5 con jaque y a rey G8, torre G3 no yendo a la casilla de H3, pueden venir descubiertas, casi que no hay nada mejor que capturar en esta posición. Primero dama G6 nuevamente con jaque, arrinconas al rey y tras torre por G5, bueno, pues se está dando mate quizás con una de estas dos piezas. Parece también que en G7, por lo tanto hay varias opciones y lo único que pueden hacer las piezas negras es entregar la dama, pero como vemos ya habría ventaja en la posición para las blancas, ¿no? Por lo que la partida continúa con alfil por G5, logrando su cometido Dinh Liren, que es F por G5, y esta torre se activa rápidamente por la columna F y torre 7 siendo el mejor movimiento por parte de las negras. La idea, y nuevamente moviendo la torre, bueno, pues es traer la torre a la defensa en la séptima, pero bueno, como vemos nuevamente todas las piezas, incluida la dama, que además no tiene ni siquiera casi movimientos, pues bueno, están prácticamente sin desarrollo. Tras estas jugadas se da jaque en H6 y rey G8, ¿no? Si colocas la torre de por medio, torre F8 sería bastante fuerte, viene con jaque, única dama por F8 y dama por F8 sería mate, por lo tanto no puedes jugar torre H7, rey G8 es lo que se juega y tras estos movimientos, bueno, pues se juega G6 por parte de las piezas blancas. Parece que torre F6 también hubiese sido directamente este movimiento bastante fuerte, con idea también de traer la segunda torre pues rápidamente a la partida y activar la torre pues en la siguiente jugada o activarla un poquito más. Se opta por este movimiento en el que bueno, pues también hay control por parte de una torre que casi que se va quedando sin casillas, y tras estos movimientos se juega caballo de 7 finalmente, trayendo, bueno, pues no directamente una pieza al juego ya que necesita un par de movimientos, pero por lo menos moviéndola. Por otro lado podríamos pensar en jugar E5 por parte de las negras. Como vemos, las barritas alta y esta línea pues también es muy interesante. Tienes torre F7, torre por F7 y a peón por rey por F7. Parece que el rey puede escapar, pero tras dar jaque con la torre y teniendo solo dama y torre, bueno, pues se haga lo que se haga, estarían perdidas las negras. Rey E7, jaque con la dama en G7 y tras, por ejemplo, retirarse a una casilla como D6, bueno, pues puede entrar o puede seguir la dama en acción. Da un nuevo jaque, rey D7, torre F7 con nuevo jaque. Si el rey se retira a esta posición, parece que hay mate en la siguiente jugada. Y en caso de colocar la dama de por medio, pues tampoco ayuda más, ¿no? Porque das un jaque, rey C6 o rey D8, habría mate en el siguiente movimiento, ¿no? Con rey D8, dama C7, por ver la otra línea. Bueno,
Difícil la posición, se juega este movimiento, caballo D7 y torre F3, bueno, pudiendo bascular quizás en la columna H. Tras estas jugadas, y ya que se había movido el caballo, viene a F8, parece que dama F8 entregando la dama era un pelín más fuerte para las piezas negras, ya que aunque entregas la dama, es verdad que las piezas negras tienen bastante material a cambio. Como vemos, se van las torres y sería dama por 2 piezas menores más una torre, que aunque es verdad que las piezas negras tienen todavía que desarrollarse, quizás tampoco les costaría mucho y la partida habría que ganarla. Bueno, se opta por este movimiento, caballo F8 y Dinliren sigue aprovechándolo, torre a F1 con triple ataque sobre esta posición, caballo por G6 decidiendo devolver algo de material por parte de Sangley. Tampoco puedes retirar o activar la dama muy lejos ya que te están dando mate pues con la torre o con la dama en F8, por lo que aquí tras caballo por G6 se juega primero torre G3 activando la torre y clavando al caballo, y tras torre G7 torre por G6, y en esta posición Lu Sangley decide finalmente, bueno, pues abandonar. Y siguiendo una de las líneas o capturando, por ejemplo, en esta posición, bueno, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Dama por G6 vendría con jaque, rey H8 y tras torre F7, bueno, pues dando mate por parte de las blancas en esta posición. Dama G8 parece que viene al rescate, pero realmente no lo hace, ¿no? Puedes dar el jaque en H6, la dama tiene que cubrir y finalmente sería mate con la dama en H7 o incluso con la torre en esta posición en F8, siendo casi más bonito. Un saludo y hablamos para la próxima. Chao.